El autoerotismo en la danza es el tema que hemos decidido que vamos a hablar hoy. Sí, A mí no lo tengo muy bien pensado porque creo que he pensado bastante en el erotismo en la danza, o mejor dicho, en la sexualidad y la danza, pero no tanto en el erotismo en la danza. Entonces me pregunto, y en el autoerotismo en la danza, entonces me pregunto si mi marco conceptual, por así decir, incluye alguna referencia, o sea, alguna diferencia o alguna semejanza entre sexualidad, erotismo, sensualidad, que nunca me gusta esa palabra, y luego la relación entre lo erótico y lo tanático, bueno, tanto en la danza como fuera de ella. yo creo que sí, supongo que habrá algunas cosas comunes porque yo lo que empecé es a dar unas clases, como aprovechando los movimientos de la danza oriental, en realidad todos los movimientos, pero bueno, como que los de la danza oriental amplían el espectro de, de circularidad, por ejemplo, del movimiento, al menos dentro de los bailes que yo conozco. Y entonces, bueno, como no es un baile de pareja, aunque también lo podría aplicar el tema del autoerotismo a un baile de pareja, ¿no? Depende también de la perspectiva que uses. Bueno, empecé más bien por cosas relacionadas con el placer de algunos movimientos y como no es una terapia, pero bueno, como una especie también de mejora bueno, de la propia sensación y porque creo que es eso lo que le da erotismo al baile, como tener atención al placer que generan algunos movimientos que para mí, no sé, poniéndome a hacer como así una lista, digamos, los recogería en los movimientos de estiramiento, en los movimientos así como de descarga, de reenergización o de contracción o de mayor tensión y el momento de la descarga. Y también me parece que hay como un placer que se puede sentir en los movimientos que vienen ayudados por la inercia o que vamos, que vienen, yo qué sé, posibilitados por una especie de energía inércica, ¿no? Que a lo mejor se puede ver también en los bailes de pareja cuando giramos o, bueno, quizás en todos, pero a lo mejor más en los giros cuando hay un apoyo y empiezas a tomarle, no sé, como aprovechar esa fuerza de la inercia para continuar el movimiento y que ahí te puedes un poco como, no sé, relajar o entrar en una especie de trance así transitorio. Y, y también me parece importante buscar el placer del tacto, que obviamente supongo que cuando se está en pareja tiene mucho que ver con el tacto y con la conexión con la otra persona, porque cuando se está bailando solo también tiene que ver con las telas con las que vamos vestidas y, y bueno, las telas que tienen que ver con el peso que nos dan y también con el tipo de caída y demás. Y bueno, y con el propio roce con el propio cuerpo. Entonces, bueno, hasta ahí es más o menos lo que yo fui trabajando, aunque la idea final es que uno pueda encontrar erotismo en su propio cuerpo, pero también desidentificarse un poco del cuerpo doliente, que tenemos muy habitualmente en algunas partes, incluso poder convertir algunas de las lesiones que padecemos en un lugar de placer, como por ejemplo con esos movimientos de estiramiento y con esa concentración en ellos, creo que se puede, pues eso, variar desde el dolor al placer, teniendo en cuenta que, bueno, que la sensorialidad o que el sistema nervioso que nos permite sentir, pues, pues no sé, como que fuera un continuo, ¿no? Y entonces que pudieras también, bueno, replantear la idea de dolor, digamos. Es curioso porque, bueno, eh, lo- me identifico mucho con todo lo que has dicho con respecto al contacto improvisación, como del tipo de movimientos que existen y que producen placer, por así decir. Y también esta cuestión de lo de convertir el dolor en placer, creo que conecta mucho con un planteamiento más genérico de lo erótico. Y una pregunta que me venía, que es si esta relación entre lo erótico y lo tanático
Creo recordar que aquello era como que Eros era el deseo de unión y Tánatos era el deseo de separación. Sí, como de disgregación, de Sí. separación. Pero ¿no crees que hay algo ahí que es un poco raro? Porque en realidad lo erótico también incluye, por ejemplo, esta cuestión del dolor, ¿no? Y de la inclusión del dolor. Y el dolor, Claro, por eso yo planteaba también utilizar esas lesiones o agujetas o lo que fuera que puedas tener o contracturas y usarlas también para notar ahí el placer, del mismo modo que cuando vas pues a un osteópata o a un fisio, depende de cada cual, ¿no? O a un quiropráctico, lo que fuera, esos lugares donde hay un dolor, al tocarlos, al manipularlos, digamos, pues hombre, normalmente produce un placer, ¿no? En el masaje. Bueno, pues como ver el baile como un automasaje también, o sea, conseguir esas mismas cosas. De ahí a lo que dices, pues bueno, me parece que otra vez vamos a parar a la idea esta de el dolor y el placer como un continuo y no como un contrario, a lo mejor, ¿no? Y entonces vemos que esas fuerzas de agregar y de disgregación pues se dan en el baile, no solo con otra persona, sino que también incluso en nuestro propio cuerpo, cuando estiramos, por ejemplo, estamos separándolo, estamos separando algunas partes y concentrando otras. Entonces sí, creo que se da al mismo tiempo. sí, lo digo por la definición de lo erótico, porque como te digo, yo creo que lo que más curiosidad me causa de la conversación es que yo siento que tengo un cierto rechazo a la idea de lo erótico porque no lo capto muy bien. Y no sé si es porque no comparto esa idea de que lo erótico y lo tanático sean separados, precisamente porque dentro de lo erótico para mí viene una gran carga de dolor o de melancolía o de, digamos, una fuerza que a mí no me refiere a la unión, o si es a la unión, no es a una unión armónica, por Ujú, así decir, ¿no? Sino a una unión problemática y conflictiva. Eso, ujú, claro, si lo pienso con respecto a la relación con otra persona, pero es verdad que si lo pienso respecto al autoerotismo, surgen otro tipo de preguntas. ujú. ¿No? Y otro tipo de placeres y displaceres, como por ejemplo el que está relacionado con el esfuerzo. Yo creo que hago un poco, y luego el placer narcisista, claro. Por Claro. ejemplo, creo que hago un poco esto mismo que estás haciendo tú ahora con esto de practicar la barra de tango, ¿no? A Ujú, solas, que es un ujú. ejercicio absolutamente diferente de bailar tango en pareja, o sea, no tienen nada que ver. Sí. Primero, porque es súper cansado, o sea, bailas un minuto de la barra esa y te quieres morir, o sea, ya estás con la lengua afuera Sí. y porque no existe una dinámica compartida, ¿no? Sino que es súper cansado porque todo el esfuerzo tiene que venir de tu propio cuerpo. Entonces ahí el placer, en vez de estar relacionado con lo que decías de, bueno, o quizás sí, con movimientos, digamos, que vienen del release de los propios miembros y esta sensación que en el contact es súper evidente, en el tango bastante también, de que hay algo que tiene que ver con que el cuerpo agarra una dimensión propia en la cual su movimiento no depende de tu propia voluntad o del propio esfuerzo interno. Pero en el cuerpo que se mueve solo, aunque esto existe también, es bastante más limitado, ¿no? Yo Entonces, creo que es limitado, por ejemplo, en esa hay clasificación que había yo sí, medio esbozado, pues por ejemplo, una de las partes, la que tiene que ver con los movimientos inerciales, obviamente se consiguen mucho más fácilmente en pareja que bailando sola, mm, ¿no? Porque puedes tomar como base de esa inercia, puedes tomar a la otra persona. Hombre, también hay movimientos, es decir, depende, ¿no? Una se puede poner a girar y yo qué sé, si tienes a lo mejor una capacidad enorme para hacer fuetes, yo qué sé, cosas así, obviamente en el giro también hay una inercia porque se va acumulando, ¿no? Como fuerzas centrífugas o centrípetas o lo que fuera, pero que obviamente la otra persona te permite, pero también, como paradójicamente, la otra persona te permite en ese momento en el que, por ejemplo, te sirve de base para el giro y te está sujetando y te está cediendo energía y te está cediendo también como movimiento y velocidad, también te sirve narcisísticamente, es decir, para aprovecharlo tú, ¿no? sí, sí, claro, la energía viene, es un intercambio, o sea, quiero decir que la mayor simplicidad en el caso del baile en solo, porque no existe ese intercambio y por lo tanto hay como menos cantidad de sensación de movimiento autogenerado, hay Ujú. algo pero mucho menos,
digamos que esto hace que para mí, que la fuente de mi placer tenga más que ver con la forma, Ujú, ¿no? De que yo me estoy viendo en el espejo, porque se trata de eso, ¿no? Se trata de ir corrigiendo y de ir mm, mejorando y de ir entrenando ciertos movimientos que tienen un objetivo visual, cosa que en el tango lo hay también, pero está más mediatizado por la relación. mm. Y en el contact no lo hay, o sea, no importa, Ya, no es debería verdad que es importar para importante. nada. Entonces, entonces ahí entra con el placer narcisista y también quería hablar un poco del tema del género, porque claro, hablar de lo erótico y sin entrar a hablar en absoluto del género, pues es una posibilidad, pero bueno, yo creo que merece la pena hacerlo porque me imagino que sí que hay, por lo menos para mí, cuando estoy con la barra, hay un rollo con la feminidad, ¿no? Hay un rollo con decir, estoy encarnando un tipo de feminidad, la feminidad del Ujú, tango, ujú, con su fuerza y con su solidez, ¿no? Pero también con su cualidad aérea, leve, y la ujú, facilidad de lo difícil, ¿no? La facilidad del tirabuzón. sí. Y encontraba yo que esto del autoerotismo en la danza tiene mucho que ver con la feminidad. Pues yo lo estuve pensando también y es como que no me llego a aclarar, o sea, como que no tengo una respuesta total, porque creo que, claro, habría como que ponerse de nuevo a redefinir lo que es la feminidad, lo que es y lo que no es feminidad, ni tampoco parte de la masculinidad o del otro rol. Yo lo que pensé, pero también al hilo de lo que comentas ahora, es como cosas que me parece que merece la pena resaltar. Esa relación con el espejo, estés en pareja o no, porque si bien en el contact no interviene, normalmente en una clase de tango, aunque se puede hacer sin espejo, normalmente a mí por lo menos me agrada el espejo, también me agrada la sensación de poder corregirme en el vídeo, ¿no? Al verme en el vídeo, pero sobre todo me agrada el espejo. Y, y bueno, obviamente una clase de danza oriental se hace frente al espejo porque o como una clase de flamenco, ¿no? Porque como son bailes que si bien pueden hacerse populares, también son de escenario y también tienes que hacer como esa comprobación de visual, ¿no? Entonces, por una parte, hablaría de la relación con el espejo y en cuanto al género, pues claro, yo quería, mediante la danza oriental, plantear esta cuestión del género porque parece como que los movimientos de la danza oriental, tal y como existen en el imaginario, son de por sí femeninos, o incluso la ropa. Aunque también hay que ver que también encontramos hombres y que se mueven como hombres y que se presentan estéticamente como hombres en la danza oriental. Pero sí es verdad que son menos y que además el inicio de la danza oriental tiene que ver tiene que ver fundamentalmente, o por lo menos en el momento así primigenio, con una danza de grupo eh, más o menos coreográfica, de grupo y femenina, porque parece ser, según lo que yo fui escuchando, que la danza oriental o las danzas orientales, ¿no? Más en general, pues en las culturas y en los pueblos orientales tenían mucho que ver como con una especie de gineceo, es decir, con incluso algunos movimientos o muchos de ellos y algunos de los elementos que se usan, como los velos grandes y otros, hacen referencia a la expulsión del hombre, a la expulsión de los hombres de ese lugar. Aunque luego se pudieran convertir en danzas de espectáculo para hombres, pero en verdad eran como danzas un tanto rituales para bailar entre mujeres, como en un universo de mujeres, ¿no? Entonces, eh, claro, no sé en qué grado tanto ese baile como el placer que se encuentra en él, como el que puedes encontrar en la barra de ballet cuando haces movimientos de tango, que eh, claro que se hacen normalmente movimientos que se asocian o que se atribuyen a la mujer, um, que tienen que ver, yo que sé, con el tacón o con la media punta o lo que fuera. Bueno, como no sé si son femeninos en sí o si, por ejemplo, maquillarse es femenino en sí. Yo cuando voy a dar una clase
de danzas orientales me pinto, si es posible me pinto siempre, pero también no sé, porque me veo más guapa, ¿no? Y para muchas personas, si en el momento en que me ven, indudablemente sería una exposición de feminidad. Sin embargo, es una exposición de feminidad, si es que lo es para otras mujeres, y yo creo que cuando una persona se pone a valorar ese, como ese movimiento ondulante, ese movimiento circular, que para mí tiene mucho que ver también con lo religioso, con una religión primitiva, ¿no? Como medio, bueno, como una representación cósmica, ¿no? Porque todos los movimientos están haciendo círculos, pues bien paralelos al suelo, bien paralelos a alguna de las paredes o al espejo. Y bueno, como que se están dibujando no sé, algo parecido, me imagino, en lo más antiguo a la trayectoria de los planetas. Entonces, en esos movimientos de contracción que se usa mucho todo el rato en la danza oriental, se está haciendo un movimiento de contracción seguido de uno de estiramiento que lo va como compensando todo el rato y que va permitiendo la siguiente contracción, ¿no? No sé si es femenino o no, o depende de con qué ojos lo estés mirando, pues creo que más bien se puede leer como femenino, lo mismo que se puede leer o no como femenino, esa conexión con la naturaleza o con lo cósmico. No sé si Obvio, me... no estoy queriendo decir, no estoy queriendo decir que lo femenino es esencial, o No, que ya, solamente las mujeres o la gente que tenga chocho lo puede hacer, ni nada de eso. Estoy diciendo no, lo entiendo, pero que como que... tradicionalmente, ¿no? Y que en su, y que, o sea, estoy diciendo que hay un cierto placer erótico asociado a eso que tiene que ver con lo que simbólicamente se entiende por lo femenino. Yo lo siento, es decir, yo que me identifico como persona no binaria, pues que cuando me pongo ahí en la barra, pues ¿qué quieres que te diga? Pues sí, yo no binariamente estoy ahí haciendo la barra, Sí, pero que estás pero haciendo... entiendo que la fuente del erotismo de eso que estoy haciendo tiene que ver con, de alguna forma, agarrar un trocito de la simbólica de lo femenino y encarnarla a través de mi cuerpo. Que dentro de mi cuerpo, digamos, funciona más o menos porque mi cuerpo es un cuerpo hembra. ¿Y Pero bueno, podría cómo funcionar lo perfectamente sientes? también en el cuerpo de otra persona que tuviese otro cuerpo, como por Sí, sí, por ejemplo supuesto. Lucas, nuestro amigo Lucas Fernández, cuando estaba, los años que estuvo fuerte pegándole a la barra y que tuvo un éxito enorme, pero bueno, me refiero a la fuente del placer erótico. Sí, yo lo entiendo, que en todo caso, sea del sexo que sea, la persona que lo está haciendo, como que se asocian determinados movimientos que no son, por ejemplo, de cargar a otra persona, sino que son de una sensación de una aparente fluidez eh, o de una reconcentración como así, ¿no? De abrir y cerrar tu propio cuerpo, como que se asocia a lo femenino. Pero te quiero preguntar dos cosas, pero Vale. voy por orden. La primera, ¿cómo sientes esa feminidad cuando estás sola frente al espejo y sabiendo que no hay nadie viéndote y que por tanto no hay una relación heterosexual ahí entre alguien que ve y tú que te expones, o al menos no la hay de una forma patente? Entonces, ¿cómo sientes esa feminidad sin ser vista, o sea, sin ser objetivada por otro? Bueno, hay por lo menos un par de cosas que decir. Por una parte, la siento porque la encarno, o sea, la encarno en la forma. Yo voy buscando, es un entrenamiento en el cual yo voy buscando hacer ciertos tipos de movimiento que pueden tener esa lectura como dentro de una simbólica de lo femenino. Por ejemplo, uso los tacones, me gusta usar los tacones para hacer la barra y observo esos movimientos. No necesito que me vea, o sea, no tiene una carga para mí heterosexual porque la verdad es que cada vez no, ya no me interesa los pies más. Te voy Ya a cerrar no, la puerta, ya espera un no los momento. tengo ni en el horizonte simbólico, cada vez menos. Pues, a ver, Entonces es casi más una cosa lesbiana, podría decir, más bien. claro, sí, sí, o esa relación En con este el... caso pasa a ser una cosa más lesbiana de autoerotismo por ese lado, que es otro tema que quería yo también tratar con este tema del autoerotismo en la danza y la feminidad y lo femenino, por así decir, que es la idea de que es que de hecho el autoerotismo
Y la feminidad o el autoerotismo y las mujeres es algo que va unido. Claro, es que es lo que te iba a decir yo justo ahora. Era la segunda Sí. pregunta que se me ocurría, era esa. Si no se podría, en realidad, replantear justamente el autoerotismo y quizá incluso el erotismo, pero vamos a ir por partes, el autoerotismo como directamente como algo casi sinónimo a la feminidad o como Sí. parte de los poderes de la feminidad. Entonces, a lo mejor no es tanto, como decía yo, que se pueda sentir esa autoerótica sin feminidad o sin género, sino que a lo mejor son universos que van juntos, porque a mí se me hace como bastante complicado imaginar un movimiento, un baile que a mí me resulte erótico y que esté asociado a la masculinidad. Es que la masculinidad no es erótica. Claro. La masculinidad no es erótica y de hecho yo recuerdo de mis tiempos más de pensarme como mujer heterosexual, que una de las cosas que me frustraba mucho era que en el sexo, bueno, yo tenía que vivir el placer a través de mi propio cuerpo y de la imagen de mi propio cuerpo y el eroticismo de mi propio cuerpo, porque los tíos no ponían nada de su parte. Claro. Entonces, entonces ¿cómo hace el autoerotismo el hombre, ¿no? Lo masculino. ¿Cuál es el autoerotismo Es masculino? que yo creo que no existe. Pene, o sea, la idea del pene, ese es el autoerotismo. O sea, quiero decir, ellos que se ponen cachondos pensando en su pene, no sé. Yo creo que no lo sé, habría que preguntar, pero yo creo que el autoerotismo practicado por un hombre pasa también como por un devenir mujer. Sí, devenir o sea, o pensar en la mujer como objeto o devenir o tener la Pero claro, fantasía de entonces ya ser no es mujer, del ¿no? todo Que le pasa también a autoerotismo. muchos hombres heterosexuales. Ah, Claro, que entonces como que si tiene que el autoerotismo, digo yo, si tiene que acompañarse, o sea, como que si tiene que ser asistido por tener la mente en otra cosa que no sea la sexualidad del propio cuerpo, y por ejemplo entonces pensar en una mujer, entonces ya no es autoerotismo, o por lo menos ya no es auténtico autoerotismo, ya es una representación mental. ya, sí, sí, ya es un Ya no poco es una sexual. libido. Mira, a mí aquí me parece que te lo comenté en su momento, que me interesó mucho cuando leí un artículo de Ferenczi, de Sándor Ferenczi, de psicoanalista, no me acuerdo si era húngaro, que hablaba como de la diferencia entre cómo se queda el cuerpo y por tanto también, bueno, el estado de ánimo, etcétera, en lo que es, o sea, en la diferencia entre la masturbación y la relación sexual. Yo lo modificaría un poco, pero lo cuento en principio. Lo que comentaba es que en la masturbación, como era la idea esta de que producía una mayor neurosis y no sé qué, pero claro, justamente porque estaba hablando de que en la masturbación, fuera en solitario o fuera que estás manteniendo teóricamente una relación sexual con alguien, pero que tu mente está en otro lado, bien en otra persona o bien en otros acontecimientos, ¿no? Es decir, que hay un imaginario masturbatorio en lugar de una excitación mediante mediante el olor de la otra persona, su presencia, su tacto, etcétera, pues que eso generaba un agotamiento, de ahí lo de la neurosis, ¿no? Porque era como que para obtener una descarga, un orgasmo o lo que fuera, o cualquier descarga de la excitación, pues que el intelecto tenía que estar poniendo todo el escenario y tenía que estar como, imagínate, ¿no? Representando sin ni siquiera pues la convivencia en ese momento de aquellos objetos que representan y entonces implicaba un esfuerzo enorme de concentración, casi como cuando estás estudiando e intentando memorizar algo. Y que entonces cuando el sexo era así, producía un agotamiento porque dice que la descarga de la excitación no compensa como todo ese esfuerzo mental. Mientras que el sexo, la relación sexual, vendría a ser algo más sensorial. Claro, yo planteo también que hablemos de sexo tal cual o hablemos bueno, pues no sé, de cualquiera de sus formas que se suelen llamar erótica, ¿no? Es decir, de aquel sexo que no tiene por qué estar como tramitado hacia el orgasmo, creo que sí puede haberlo
en soledad o con una misma, con el propio cuerpo, y que fuera diferente a la masturbación, sea con orgasmo, sin orgasmo, con la finalidad que tenga o sin finalidad, en la medida en que no estás pensando en otra cosa, sino en tu propio cuerpo y en sus movimientos. Y creo que ahí podría, como que Ferenczi podría tener razón en lo que dice, sin depender tanto de que estés con el otro o estés solo, sino simplemente con que no estés haciendo un ejercicio tan sumamente intelectual de representación de otras cosas y estés más convocando tu cuerpo y sus sensaciones presentes. O sea, un poco más desarraigado de las imágenes simbólicas. Es que, pero dentro de esa realidad puedes estar representando tu cuerpo y sus sensaciones físicas, pero también puedes estar representando la imagen de tu propio cuerpo y entonces ya estás otra vez en la relación simbólica. Claro. Sí, pero eso sería efectivamente, aparte yo lo sé por experiencia. Entonces, si en esa relación sexual o en esa relación o en esa masturbación, si en lugar de excitarte mediante los olores o tu propio olor o el olor del contexto en el que estés, estás pensando en tu cuerpo siendo manipulado, en tu cuerpo siendo visto, para mí tiene mucho que ver con esa relación también especular, ¿no? Entonces como que ya no sería autoerotismo tanto, si hay que pensar en tu cuerpo como desde fuera. Entonces el erotismo sería un bien muy escaso. Muy escaso, efectivamente. Yo cuando lo leí el artículo pensé, bueno, claro, es que prácticamente no experimenté esto otro que, este sexo del que habla, digamos, sensorial, realmente corpóreo, realmente presente, pensé, no, yo me estuve toda la vida masturbando. En aquel momento, que fue como hace 2 años o así, lo pensé. De allá a aquí me cambiaron algunas cosas también vitales y demás, y un poco lo veo de otra manera, ¿no? Pero bueno, la esencia era esta, sí, que es muy difícil, para mi gusto, experimentar el sexo de esta forma quizá animal, ¿no? A lo mejor los animales sí lo experimentan así, con esa sensorialidad del presente. Bueno, el erotismo digo tanto en el sexo como en la danza o como en cualquier otra, o en la masturbación. O sea, si el erotismo es un bien escaso que consiste en tener como fuente de placer el propio cuerpo o incluso el cuerpo de la otra persona, pero sin estar pensando en su imagen especular o en el mundo simbólico que lo rodea, realmente eso sí hace que es una manera de pensarlo que te hace ver cuál es el poder invasivo de lo simbólico, ¿no? En todo lo que hacemos. O sea, si lo simbólico no está incluido en lo erótico, que es una idea nueva, o sea, no la estaba teniendo en consideración, pero la acepto ahora para hablar de esto, se me relaciona un poco justamente con esa investigación que yo estoy tratando de hacer entre el contact y la sexualidad, que es un poco eso, ¿no? Es un poco buscar un placer que es erótico o que sí, que es erótico porque justamente no está dependiendo de un universo simbólico y ocurre en un lugar en el que ni el objetivo es la descarga ni tampoco la representación de un mundo simbólico, ¿no? Y la metodología ha sido el contact justamente porque es una técnica que permite muchísimo eso que hablabas al principio de movimientos que son con sensación de ser autogenerados, producto de la inercia y demás. Entonces, por eso entonces, sí. Sí, quizá entonces lo puedo definir. Ahí me entra la manera de abordar lo erótico, que era la duda que tenía, que es una palabra que siempre me parece como que no sé dónde encajarla. Utilizo más sexualidad. Y es que justamente a lo mejor, antes estamos hablando del hacerse mujer para convenir o para estar del lado del erotismo, pero a mí se me ocurre que, bueno, que las mujeres en verdad, o que el rol de mujer o de la representación de la feminidad es muy difícil también desligarlo de lo simbólico. Entonces, a lo mejor, más bien, que por eso también planteé unas clases con el descubrimiento, ahí como si fueran un poco chamánicas, ¿no? Con el descubrimiento de la animalidad interna, tiene más que ver la erótica quizá con lo animal, un poco con deshumanizarnos. Entonces, yo a propósito de esto, te pregunto también, que además sé que te gustan los gatos, viste que el movimiento felino y el del gato en particular tiene una erótica, es decir, Sí. cuando se estiran, caminan, etc. Entonces, me parecería interesante, aunque obviamente no podemos saber en qué piensan, pero hacer como un ejercicio
de imaginación, de tratar de hacer hipótesis de en qué están pensando y de qué están disfrutando con esos movimientos. Es lo que tú has dicho antes del movimiento de los planetas, o sea, la sinuosidad de la espiral. Eso es lo que pertenece a la anatomía humana y a la anatomía de todos los animales vertebrados. Entonces, claro, yo creo que hay una especie de relación entre las formas que son fundamentales a toda la naturaleza y las formas del cuerpo que es vivido subjetivamente. De hecho, yo que últimamente veo muchos vídeos de loros, en los pájaros, no, pero no solo de loros, de pájaros, en los pájaros se ve un montón como esa autoerótica, ¿no? Como hay esos movimientos así de que disfrutan de su plumaje, de sus estiramientos, de, no sé, de sus movimientos así que hacen también las cacatúas, yo qué sé. Y yo veo ahí, como que yo veo ahí la esencia del autoerotismo. Lo veo como más puramente en un animal. Muy bien. Yo creo que lo tenemos que dejar aquí. Sí, porque además ya llegamos a esta conclusión, ¿no? Sí, ya tenemos una conclusión.